¿Qué secreto te llevarás a la tumba? Esto podría terminar siendo bastante largo. Cuando tenía 18 años, comencé a salir con una chica, a quien llamaremos Jessica, a la que había querido invitar a salir durante años. Nos conocíamos desde que teníamos 11 o 12 años y ella siempre fue despreocupada, hermosa y, en general, genial para estar cerca. Ella me emparejaba con chicas que conocía cuando tenía 15 años y prácticamente hasta que le pedí salir. Cuando comenzamos a salir juntos, éramos inseparables. Pasábamos todo el fin de semana fumando en mi casa porque mi papá trabajaba en el extranjero el 90% del tiempo. Estábamos juntos y veíamos películas, jugábamos, etc. Cuando tenía 19 años, todavía estábamos saliendo y comencé a trabajar para mi papá y conseguí mi propio lugar. Ella se mudó conmigo. Inicialmente iba a mudarme al extranjero y terminar las cosas con ella, pero convencí a mi papá de que me dejara trabajar en el Reino Unido para poder quedarme con ella. Dejamos de fumar hierba, pero aún intimábamos con frecuencia. Ella era perfecta, relajada, con un 10 de 10 en apariencia y también en la cama. Con los años perdió su chispa. Dejó de ser el alma despreocupada de nuestra adolescencia y se convirtió en algo menos. Dejó de querer simplemente pasar el rato y comenzó a irritarse por pequeños problemas. Aún éramos felices, yo estaba yendo bien en el trabajo y nos mudamos a un bonito apartamento cuando teníamos 21 años. La magia empezaba a desaparecer para mí y a veces deseaba que solo hubiéramos tenido ese año y que me hubiera mudado. Ella quedó embarazada. Descubrimos que íbamos a tener una niña. Compramos todo lo que necesitábamos y en su emoción empecé a ver destellos de la chica de la que me enamoré. Mi papá falleció, pero ella me ayudó a superarlo, me sostuvo cuando lloré y me gritó cuando no quería levantarme de la cama e ir a trabajar. Ella volvió a ser despreocupada, quería sentarse y simplemente estar conmigo de nuevo. Cuando nació nuestra bebé, eso duró un mes o dos, y luego empezó a desvanecerse nuevamente. Jessica no estaba muy involucrada, amaba a nuestra hija, pero la mayoría del tiempo yo era el que cambiaba pañales, me despertaba en medio de la noche para consolarla, todo lo que implica ser padre. La falta de sueño la agotó bastante rápido y, eventualmente, volvimos a estar estancados, y empecé a desear que solo hubiéramos tenido un año juntos, en lugar de esto. Amo a mi hija con todo lo que soy, y haría cualquier cosa por ella, pero su madre ya no era la chica de la que me enamoré. Cuando mi hija tenía 4 meses, Jessica estaba caminando de regreso de la tienda y fue atropellada por un coche. La subieron a una ambulancia y la llevaron al hospital, a donde fui después de dejar a mi hija con nuestros vecinos, tras recibir una llamada informándome que Jessica había tenido un accidente. Cuando llegué allí, me dijeron que hicieron todo lo que pudieron, pero que estaba sin vida cuando la ambulancia llegó y no pudieron reanimarla. Lo que sentí entonces fue lo opuesto a lo que esperaba sentir. Cuando me dijeron que había perdido la vida, tuve que luchar conmigo mismo para no sonreír. Me dio un subidón, me sentí eufórico. Pensé que no tendría que lidiar con romper con ella y pelear por ver a mi hija. No tendría que llegar a casa y verla sentada en el sofá viendo programas de televisión horribles, recordándome lo genial que solía ser. Me llevaron a la sala para ver su cuerpo, y simplemente me quedé allí parado. En las películas, las personas se aferran a los rostros de sus seres queridos y lloran, preguntan por qué. Yo la miré ahí tendida, aún cubierta de rojo, y no sentí nada. Me obligué a darme la vuelta porque las enfermeras me estaban mirando y no quería que supieran lo que realmente sentía. Horas después, fui a casa, recogí a mi hija y me senté en el sofá abrazándola. Lloré por ella. Lloré porque perdió a su madre, y un día tendría que decirle que su madre no sobrevivió en un accidente y tendría que hacerle creer que me importaba. Le dije que lo sentía. No sabía por qué cuando lo dije, pero luego me di cuenta de que le estaba diciendo que lo sentía por el alivio que sentí cuando me dijeron que Jessica había muerto. Ahora tengo 25 años, mi hija es perfecta, pero no extraño a su madre. Soy feliz ahora. Cuando pienso en Jessica, pienso en la adolescente de la que me enamoré, bloqueo todo lo que pasó después del primer año que estuvimos juntos. Estoy feliz de no tener que compartir a mi hija con Jessica, estoy feliz de poder criarla solo. Estoy bien de que cuando llego a casa del trabajo, recojo a mi hija de la guardería, tomamos una siesta en el sofá, la baño, la acuesto y le canto. Estoy feliz de que solo seamos nosotros dos. Me alegro de que Jessica no esté aquí. Mi hija nunca sabrá esto. Nadie que me conozca lo sabrá. Cuando hablo con mi hija sobre su madre, hablo de ella como si siempre hubiera sido la chica extrovertida de la que me enamoré. La forma en que me sentí cuando murió me persigue. Debería haber sentido algún tipo de pérdida, pero sentí felicidad y eso no ha cambiado. Me alegro de que no esté conmigo. Jessica nunca hizo nada malo, lo que hace que sea tan horrible para mí sentirme así. Pasé meses tratando de convencerme de que era solo una forma retorcida de duelo, pero aquí estoy, años después. Cuando tenía unos 12 años, estaba en un campamento de verano.
Siempre he sido un poco tímido, así que el campamento era prácticamente un infierno para mí. Teníamos un par de horas de tiempo libre al final del día y estaba caminando solo en el bosque justo al lado de un gran campo abierto donde todos estaban lanzando frisbees o haciendo lo que fuera. Vi un enorme nido de avispas en un árbol, fácilmente del tamaño de una sandía, si no más grande. Pues bien, decidí lanzarle una piedra. La piedra terminó atravesando el nido y lo derribó al suelo. Avispas por todas partes. Corrí y no recibí ni una sola picadura. Pero todos esos niños en el campo, ellos la pasaron mal. 2 de ellos tuvieron que ir al hospital para ser revisados. Me sentí tan horrible, lloré hasta quedarme dormido esa noche. Nadie nunca supo lo que pasó, ni que yo tenía algo que ver con ello. Todavía me siento mal por eso y ya tengo casi 40 años. Dudo que alguien lea esto, pero mi suegra era muy cercana a una pareja y sus hijos, un niño y una niña. Eran como amigos de la familia desde hace mucho tiempo. Eran una pareja abierta extraña que tenían novios y novias mientras estaban casados. Llamaremos a la esposa, Lori, y al esposo, Dave. Bueno, un día mi esposa y yo estábamos comiendo pizza con Lori y sus hijos. En ese momento el niño tenía 11 años y la niña 5. Y ella nos estaba hablando de cómo sigue pillando a su hijo haciendo cosas indebidas y no aptas para su edad en su teléfono móvil y cómo no sale de la habitación de la niña por la noche. Estaba un poco confundido e intrigado por lo indiferente que ella estaba al respecto. Así que estaba haciendo más preguntas. Así que estamos hablando más sobre eso y Lori dice que lo sorprendió allí por la noche y que no tenía nada de ropa puesta. Cuando le pregunté sobre qué hicieron cuando vio eso, ella simplemente dijo que lo castigaron durante una semana pero que él sigue haciéndolo. Toda esta conversación sucedió frente a la niña. Bueno, la niña después de escuchar comienza a dar sus propios detalles escabrosos y que Lori permitió todo esto más de una vez. Realmente no pude escuchar más, sonreí y entré a otra habitación donde me quedé hasta que se fueron. Inmediatamente después de que se fueron, mi esposa y yo hablamos de ello con mi suegra y decidimos que íbamos a informar a servicios de protección infantil a pesar de que mi suegra nos dijo que no lo hiciéramos. Llamamos y en 2 días sacaron a la niña y el tribunal ordenó que los niños estuvieran separados en todo momento. Entonces, durante 1 o 2 meses, mientras se llevaba a cabo la investigación, finalmente resultó que él hacía actos indebidos con ella con suficiente frecuencia como para que estuvieran separados permanentemente. Durante este tiempo, los padres decidieron ignorar la orden judicial y llevarse a los niños a Disneylandia. En pocas palabras, el hijo volvió a cometer los mismos actos con la niña en el viaje y ella le cuenta al trabajador de servicios de protección infantil cuando regresan. Los padres fueron arrestados por maltrato infantil. Lori aceptó un acuerdo y pasó 9 meses en la cárcel, y Deb fue a juicio, perdió y está en la cárcel por 2 años en un programa de liberación laboral. La niña ha sido adoptada por una familia buena y amorosa y el hijo está en un centro de detención juvenil y ahora es un delincuente sexual registrado. Nadie sabe que fuimos nosotros los que llamamos a servicios de protección. Todos los demás piensan que fue la hermana de Lori, ya no se hablan en absoluto. Nunca lo diré porque siento que destruye una familia, pero sé que hice lo correcto. Un poco de contexto, tengo 36 años y 2 hermosos hijos, uno de 8 y otro de 5 años. Cuando tenía 16 años conseguí mi primer trabajo en Chick-fil-A. De cada cheque de pago que ganaba, invertía $100. Luego aumenté esa cantidad a 250 cuando conseguí un mejor trabajo y ahora pongo 1,250. Actualmente tengo alrededor de $700,000 invertidos. Seguiré haciendo esto hasta que deje de trabajar o muera. Ahora, la razón, crecí en un hogar muy pobre. En un momento estuvimos a punto de ser desalojados de nuestro apartamento, mi padre tenía problemas de drogas y mi madre estaba bastante deprimida la mayor parte del tiempo, que compartíamos con otra familia también bastante pobre. Nunca tuve nada de lo que quería y apenas tenía lo que necesitaba. Por lo tanto, me hice una promesa a mí mismo y a mi futura familia de que nunca les dejaría pasar por esto. Ni mi esposa ni mis hijos saben que tengo este dinero. Vivimos un estilo de vida bastante agradable y yo manejo todas nuestras finanzas, por lo que mi esposa no sabe sobre los $1,250 que faltan de cada cheque de pago. Voy a ahorrar este dinero hasta que muera y luego se lo daré por igual a mis hijos y a mi esposa. A este ritmo, probablemente tendré alrededor de 5 millones o más cuando muera. No es tanto algo que me llevaré a la tumba, sino algo que podría serlo ya que nadie a quien se lo cuento me cree. Mido 1,85 metros, peso más de 90 kilos y tengo pinta de ser un hombre intimidante. Mi actual interés amoroso me dijo recientemente que había estado interesada durante años, pero que yo le intimidaba. Supongo que no debería sorprenderme que nadie me crea cuando les digo que mis padres me abusaron. En casa, mi padre casi siempre estaba en el hospital y mi madre trabajaba como una condenada para saldar eso.
Eso no les impedía darme una paliza cuando estaban borrachos. Avanzando a la escuela secundaria, me enviaron a un internado y, Dios, estaba feliz de no tener que volver. Pasaba las vacaciones con amigos o con mis tutores legales, que eran amigos de la familia. Mi padre eventualmente murió, que descanse su torturada alma, y mi madre eventualmente se calmó, pero no dejó de beber. Y cuando volvía a casa, tenía el pecho mucho más ancho, así que supongo que era mucho más intimidante físicamente. Intenté contarle a la gente de casa y a mis tutores sobre ello, pero nadie me creía. Decían que lo estaba inventando y que debía estar agradecido por las oportunidades que tenía gracias al trabajo duro y los sacrificios de mis padres. Y sí, estaba feliz. Feliz de no estar más en esa maldita casa. Después de que uno de mis tutores se riera de manera increíblemente humillante y despectiva de mis acusaciones, simplemente dejé de intentarlo y lo enterré dentro mío. Ahora, una década después, sigo estando amargado como el infierno y reducido a contarle a una legión anónima de personas en internet solo para sacármelo del pecho y con la remota posibilidad de que alguien me crea. La única satisfacción que tuve fue cuando mi tutor, estando con copas de más, mencionó mis acusaciones después de que mi madre murió y mis tutores se separaron. Siguió diciendo que nunca creería eso de su amiga y le respondí, sí, yo nunca creería algo tan terrible de alguien que me importa, incluso si alguien más a quien me importa me lo cuenta, como engañar a su cónyuge durante 20 años seguidos. Su cara se puso pálida y desapareció, con cara de enferma. Volvió 10 minutos después perfectamente bien, falsa y aún más ebria. Dudo que siquiera lo recuerde. Estoy usando Tor sentado en Starbucks, así que supongo que es seguro como para quitarme esto del pecho. Maté a un hombre. Tenía 24 años y estaba en uno de mis primeros viajes de negocios, solo en una ciudad desconocida. Mi jefe tenía reuniones y una cena con un cliente en otra ciudad ese día, y no iba a volar hasta la mañana siguiente, así que tuve que entretenerme esa noche. No me gustaba la idea de quedarme solo en mi habitación, así que encontré un bar cerca de mi hotel que parecía tener buena comida también. Pensé que iría, vería algo de las finales de la Stanley Cup, tomaría una o dos cervezas y cenaría. Todo salió bien y, de hecho, terminé conversando con un grupo bastante animado en el bar. Había muchas otras personas allí solas y un buen barman que fomentaba la interacción. Un tipo en particular era súper amigable y terminamos llevándonos bien, intercambiando rondas de cervezas y charlando hasta la hora de cierre. Tenía una edad similar a la mía y trabajaba en un campo similar, con planes de empezar la escuela de negocios el otoño siguiente. Llegó las 2, de hecho, unos minutos antes si recuerdo bien, y es hora de cierre y nos están echando. Él me pregunta dónde me estoy quedando, y me dice que está de camino a su casa, así que comenzamos a caminar en esa dirección juntos. Estoy bastante borracho en este punto y tengo problemas para caminar erguido. Él está un poco mejor, pero ambos estamos tambaleándonos y terminamos caminando del brazo para apoyarnos mutuamente. En el camino de regreso al hotel, tuvimos que cruzar un paso elevado que cruzaba una autopista que pasaba por el centro de la ciudad, pero estaba excavada por debajo del nivel de la calle. A mitad de camino, se detiene y me señala para mostrarme la nueva arena que acababan de abrir a lo lejos, justo al lado de la autopista. Luego se puso delante de mí, me agarró del hombro, y antes de que pudiera darme cuenta de lo que estaba pasando, me atrajo hacia él y puso sus labios sobre los míos. Estaba en shock y lo empujé, sin querer ser brusco pero para detenerlo y poder explicarle que cometí un error y le di la idea equivocada. Pero en nuestro estado no me di cuenta de lo fuerte que lo empujé, ni de dónde estábamos, y lo empujé con mucha fuerza. Tanto que perdió el equilibrio y siguió hacia atrás por el lado de la barandilla. Estaba en shock y miré por encima de la barandilla. Evitó el tráfico al caer, pero aterrizó en un desagüe que separaba las dos direcciones y estaba a 1,5 metros más abajo en el suelo. No sabía qué hacer ni cómo explicar la situación, así que me fui. Pensé que se las arreglaría para salir y pedir ayuda, o que alguien lo habría visto caer y llamaría al 911. Estaba destrozado al día siguiente, pero logré pasar el día y al no escuchar nada más al respecto, asumí que todo de alguna manera se había resuelto. 2 días después, hubo un artículo en el periódico local, lo encontré en línea ya que ya estaba en casa para entonces, sobre el descubrimiento de su cuerpo. Unos días después, salieron informes de que tenía un nivel de alcohol en sangre de más de 0,15 y que se asumía que había caído mientras estaba ebrio. Nunca salió nada más de eso, y nunca he compartido esta historia con nadie. Y no se siente tan bien como pensé que se sentiría al escribirla aquí. Solo trae las imágenes de vuelta a mi cabeza. Pero así es. Bueno, ese es mi secreto. He estado casado con mi esposa durante 9 años. Ella es mi mejor amiga y la amo mucho. Ella también es asexual. No necesariamente disfruta de un momento íntimo, pero en ocasiones accede por unos minutos para terminar con eso, como suele decir, siempre en un tono sarcástico de broma.
pero sé que lo dice en serio. Apenas me toca de cualquier manera que no sea un abrazo o para acurrucarse. Si saco el tema e intento hablar sobre ello, se pone a la defensiva al instante y se convierte en una discusión. La discusión durará unas pocas horas hasta que cedo de nuevo y ella dice intentaré ser mejor. Esto lleva a una semana o dos de hacer algo en la cama 2 o 3 veces a la semana y luego eventualmente volvemos a la normalidad. A lo largo de los últimos 7 años la he engañado. Es difícil encontrar mujeres que estén dispuestas a acostarse con un hombre casado en secreto, pero algo hay. Soy atractivo, pero bastante tímido y definitivamente no el más carismático de los hombres. Así que recurro a Craigslist. Cuando se vuelve demasiado, cuando pasan meses y no he tenido un encuentro íntimo que no implique prácticamente rogar por un minuto de contacto físico, recurro a chicas para que hagan el trabajo. Me siento asqueado después, pero durante esos encuentros de 10 a 15 minutos, alguien presta atención a mis necesidades y me satisface. Realmente solo quiero que alguien me muestre algo de atención, ya que eso falta gravemente en mi vida. Conocí a un chico en la universidad que rápidamente se convirtió en mi mejor amigo. Vivimos juntos durante 3 años mientras terminábamos la licenciatura y llegué a conocerlo muy bien. Era un tipo muy inteligente, pero a veces dejaba que las mujeres se aprovecharan de él. Por ejemplo, estaba comprometido con una novia que lo había engañado cuando tenía 20 años, y una vez que se separaron, rápidamente comenzó a salir con otras a las que estaba preparando para casarse. Tenía una idea muy romantizada de sus padres, que, odio decirlo, eran algo perdedores, porque se casaron jóvenes y él quería ser como ellos. Durante su tiempo en la universidad, también nos hicimos amigos de un nuevo profesor joven que acababa de empezar a trabajar en la universidad. Este tipo le gustaba tanto a mi compañero de cuarto que lo ayudó a entrar a una universidad a la que el profesor había asistido. Una beca completa para la escuela de posgrado con una asistencia incluida y todo. Incluso llegaron a encontrar dinero para él en el departamento solo para traerlo, creando un puesto donde antes no había. Y luego un día me dice que no va a ir, que simplemente le va a pedir a su nueva novia de 19 años que se case con él y que va a trabajar en algún lugar y empezar una familia. Su plan era rechazar la oferta y luego, una vez que fuera definitivo, contárselo al profesor que lo había ayudado tanto. Pues, dije que no a eso. Yo estaba luchando por entrar en un programa propio y estaba siendo rechazado por todos lados. Ambos veníamos de entornos muy pobres y tendríamos dificultades para ir a cualquier lugar sin ofertas como esa. Sin mencionar que si él rechazaba una oferta así, nuestro amigo profesor nunca podría defender a alguien más. Así que fui a este profesor a sus espaldas, le conté su plan de abandonar la escuela de posgrado y le rogué que hablara con él, pero, por supuesto, que no le dijera sobre mi implicación. El tipo quedó atónito y se ofreció a enderezarlo. Llegué a casa de clase al día siguiente y me contó una larga historia sobre cómo habló con nuestro amigo profesor y cómo realmente había decidido ir. Terminó yendo y siendo realmente exitoso. Yo terminé yendo a casa y viviendo con mi madre por un año, sin embargo, ahora estoy en un gran programa propio. Entonces, supongo que el punto aquí es que no quería verlo desperdiciar una oportunidad tan maravillosa con una novia adolescente. Terminó proponiéndole matrimonio, y se separaron unos 6 meses después, sin sorpresa. Siento que si alguna vez se lo dijera, devaluaría sus logros, y así que simplemente sonrío cada vez que lo veo haciéndolo bien. Tenía alrededor de 7 años, estaba en cuarto o quinto grado, y después de la escuela caminaba a casa desde la escuela con un par de amigos, pero ellos siempre tenían que caminar en dirección opuesta una vez que llegábamos a la calle principal. Siguiendo esta calle hacia mi casa, estaba muy expuesto, lo cual era como mi madre quería que fuera, para mi propia protección, y tenía que caminar unos 20 minutos por esta carretera hasta llegar a la escuela secundaria intermedia, porque mi barrio tenía ambas en el mismo edificio, como si fuera una buena idea o algo así. Mi familia vivía en una calle lateral ubicada detrás de la escuela y la mejor manera de llegar desde la carretera principal era caminar por el estacionamiento de la escuela secundaria hasta quedar detrás de ella, seguir los caminos hasta el campo de fútbol y luego tomar un conjunto de escaleras hasta esa carretera. Cuando era más joven, mi abuelo solía llevarme hasta donde trabajaba mi madre desde otra escuela primaria que estaba en el lado opuesto del edificio de la secundaria y más abajo de esta carretera principal. Así que mi barrio tenía 2 primarias y ocasionalmente mudaban a los estudiantes entre ellas cada año. Así que después del tercer grado me trasladaron de la que estaba cerca del trabajo de mi madre a esta que estaba más lejos. Pensé que esto era genial porque significaba que era lo suficientemente mayor para caminar a casa por mi cuenta. Sin embargo, la emoción de esto se convirtió en miedo, ansiedad y en mí, el pequeño, rogando que mi madre me recogiera de la escuela. Ella estaba demasiado ocupada tratando de dirigir su empresa para mantenerme a mí, a mi hermana y a nuestro padre discapacitado.
Había estudiantes de secundaria que literalmente se escondían a lo largo de esta carretera en diferentes lugares y me esperaban. Se acercaban por detrás, me levantaban por la mochila y me tiraban. Me habían quitado el dinero del almuerzo una y otra vez, me mandaban a casa con ojos morados, y lo máximo que mis padres podían hacer era llevar el asunto a la escuela, pero no podían hacer nada porque yo no sabía quiénes eran esos chicos. No hace falta decir que esto continuó durante la mayor parte del año escolar. Intenté encontrar otras formas de llegar a casa, pero en mi vecindario esto era casi imposible debido a las colinas, y mi casa estaba ubicada en un valle opuesto a un montón de bosques y un arroyo. Intenté huir de ellos. Intenté correr hacia casas cercanas y golpear las puertas pidiendo ayuda, pero cada vez me atrapaban y me golpeaban. Me decían nombres, me rasgaban la ropa, etc. Le pedí a mi papá muchas veces que me ayudara, que me dijera qué hacer, y siempre me decía que tratara de defenderme. Él era un ex marine y, desde su silla de ruedas permanente, me mostraba lo mejor que podía cómo lanzar un golpe o dónde patearlos para ayudarme a escapar, porque sabía que me superaban en número y se aprovechaban de mí. Intenté esconder el dinero del almuerzo en diferentes lugares para tratar de conservarlo, pero siempre terminaban encontrándolo. Un día me armé de valor, intenté prepararme para enfrentar la situación. Llegué al frente de una iglesia local cuando los vi acercarse y me escondí detrás del gran letrero de la iglesia. Ellos pasaron y yo me escabullí de mi escondite, de regreso por la calle. Pensé que los había eludido y llegué hasta la ferretería, pero allí estaban dos de ellos esperándome, como si anticiparan que haría esto. Me empujaron contra la pared y me mantuvieron allí esperando a que los demás regresaran. En ese momento, estaba justo enfrente de la comisaría de policía local. Recuerdo gritar en mi cabeza, ¿por qué yo? ¿Por qué nadie me ayuda? Hay muchos autos pasando por esta carretera todo el día, es una calle muy transitada. ¿Nadie va a hacer algo? Uno de los chicos comenzó a golpearme, dándome puñetazos tan fuertes en el estómago que me quedé sin aire. Sus amigos se reían de mí, alentándolo a hacer más. Ese fue el momento en que dejé que mi miedo se convirtiera en adrenalina y me levanté, empujando al chico con todas mis fuerzas. El chico salió volando hacia la calle justo cuando un autobús de transporte público pasaba por allí y no pudo detenerse a tiempo. Vi cómo el chico fue lanzado varios metros por la colisión. Todos los supuestos amigos de ese chico ni siquiera corrieron a ayudarlo. Todos huyeron. Vi al conductor del autobús y a algunas personas cercanas correr para ayudar a este chico. Nadie me notó en absoluto, así que me escabullí y luego corrí a casa. Me escondí en mi habitación, en estado de shock por lo que había hecho, esperando que la policía viniera a llevarme y llorando. Pero nunca vinieron y no le conté a nadie lo que había pasado. Al día siguiente, ninguno de esos chicos me estaba esperando y nunca volvieron a molestarme. Escuché sobre el incidente en las noticias locales y todos parecían pensar que el chico había corrido delante del autobús. Me enteré por las noticias de que definitivamente era un estudiante de secundaria y escuché en la escuela por nuestro maestro que estaba en el hospital con heridas graves, pero vivo. Realmente pensé que había quitado la vida a ese chico. Un año más tarde, cuando llegué a la escuela secundaria, me encontré con uno de esos chicos en los pasillos y me pidió disculpas por haberme molestado en aquel entonces. Le pregunté qué había pasado con ese chico y me dijo que no pudo volver a la escuela por alguna razón y que la familia se había mudado. Casi me sentí aliviado por eso, porque pensé que algún día este chico querría vengarse. Pasaron los años y llegó la graduación de la preparatoria, y una de las cosas que hizo nuestra escuela fue preparar una gran presentación que repasaba muchos eventos de nuestra infancia y nuestro crecimiento hasta convertirnos en adultos. Esto incluía eventos del vecindario, partidos de fútbol, lo que fuera que todos conocían. Entonces, lo vi. El artículo de noticias sobre ese chico y luego un seguimiento de lo que realmente sucedió. El chico nunca se recuperó y murió en el hospital. La ciudad utilizó este incidente para concienciar a las familias y animar a sus hijos a usar los pasos peatonales y mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. Aún no estábamos en la parte del discurso de la ceremonia y yo ya estaba llorando mucho. Sentía tanta culpa y tristeza por lo que había hecho. Y todos esos chicos, creo que eran 5. Ninguno de ellos dijo la verdad, probablemente porque ayudaron a iniciar esa terrible situación que llevó a que un chico perdiera la vida. Tengo 27 años ahora. Estoy viendo a un terapeuta por un trauma diferente y más reciente. Me he recuperado de una conmoción cerebral grave que sufrí hace aproximadamente un año y hay muchas cosas sucediendo en mi vida en este momento. Desde esa lesión, he perdido muchos recuerdos de mi vida, especialmente de mi infancia, pero no he olvidado esto. Creo que lo tenía escondido todos estos años y ahora ha salido a la superficie. Ni siquiera he hablado de esto con mi terapeuta aún, así que espero que Internet se sienta especial. Me conmovieron todas las historias que leí hoy y me recordaron este terrible secreto mío.